¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen abrir los cielos y otras solo rebotan en el silencio? Jesús mismo nos dio la clave en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta promesa revela que no se trata solo de pedir, sino de habitar en una dimensión espiritual donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Hoy veremos cómo ciertas oraciones no solo atraen milagros, sino que también transforman corazones y atraen almas al fuego del Espíritu. Te mostraremos cómo Dios reveló los secretos que convierten una oración común en un instrumento de gloria. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando era más joven, solía orar como quien lanza una piedra al agua esperando ver círculos formarse. Mis palabras eran sinceras, pero muchas veces me quedaba con la sensación de que no llegaban a ningún lugar. Clamaba por milagros, pedía dirección, rogaba por respuestas y, sin embargo, el silencio me envolvía. No entendía por qué otros parecían tener una conexión directa con Dios, como si el cielo se abriera para ellos con solo cerrar los ojos. Y un día, en medio de una noche larga y vacía, me atreví a preguntarle a Dios por qué mis oraciones no producían frutos. Fue entonces cuando comenzó a revelarme los secretos. No fue una voz audible ni una visión deslumbrante. Fue un despertar, una serie de encuentros, versículos y momentos que comenzaron a dibujar ante mí un camino invisible, pero real. Dios me mostró que hay oraciones que se dicen y hay oraciones que se habitan, y que la verdadera oración, la que atrae milagros y transforma almas, no comienza en la boca, sino en el espíritu. Jesús dijo en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este pasaje fue el primer umbral. Entendí que el lugar donde comienza la oración no es un sitio físico, sino un estado del alma. Entrar en el aposento no es simplemente encerrarse, es apagar el mundo. Es dejar afuera el ruido, las pretensiones, la necesidad de ser visto. Es volver al jardín, al primer amor, a la intimidad sin máscaras. La oración que cambia cosas es aquella que no busca la recompensa, sino la presencia. Es esa que se da en lo secreto, donde nadie más ve, donde todo es transparente y verdadero. Recuerdo una madrugada en la que el peso del silencio se volvió insoportable. Estaba arrodillado, sin palabras, solo lágrimas. No pedía nada, no buscaba soluciones, solo quería que Él estuviera allí. Y fue en ese instante, en esa entrega sin exigencias, cuando sentí una paz sobrenatural inundar el lugar. Filipenses 4:7 lo describe así: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquella noche no recibí un milagro externo, pero ocurrió el primer milagro interno. Supe que Él estaba allí, y esa certeza fue el punto de partida. Dios me mostró que la conexión invisible no es un mérito humano, sino un fruto del Espíritu. No se trata de fórmulas, sino de posición espiritual. Como dice Romanos 8:26, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Hay momentos en los que ya no tienes que encontrar palabras, porque es tu entrega la que habla. Tu alma se convierte en el clamor, y esa oración, la que nace del quebranto, es la que toca el corazón del Padre. Muchos oran desde la mente, pero los secretos de Dios solo se revelan a los que oran desde el Espíritu. Juan 4:24 dice: «Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Esto cambió por completo mi forma de orar. Ya no veía la oración como una lista de pedidos,
sino como una alineación profunda. Comprendí que orar en espíritu es dejar que el Espíritu Santo dirija la conversación, que Él tome la iniciativa. Es cuando no decides tú qué decir, sino que simplemente te dispones a escuchar, a sentir, a ser guiado. En una ocasión, mientras oraba en ese tipo de rendición, vino a mi mente una persona que no había visto en años. No entendía por qué, pero sentí un peso en el corazón, como una urgencia. Oré por ella sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. Horas después, recibí un mensaje. Estaba atravesando una crisis y había sentido que alguien intercedía por ella. No había duda. Dios había usado esa conexión invisible para tocar otra vida. Fue entonces que entendí otro principio. Cuando tu oración nace en el Espíritu, no solo transforma tu vida, también transforma la vida de otros. El libro de Hechos está lleno de ejemplos de oraciones que abren cielos. Pedro encarcelado, la iglesia orando sin cesar, y de pronto, un ángel lo libera. Hechos 12:5, 7, relata. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. La oración ferviente, nacida de la fe y del amor, movió lo sobrenatural. Pero ese tipo de oración no se fabrica. Nace de una vida encendida, de corazones que no oran desde la desesperación, sino desde la comunión. Muchos buscan oraciones que funcionen como llaves para abrir puertas cerradas, pero Dios me enseñó que no se trata de encontrar una llave mágica, sino de convertirnos en la llave. Cuando tú te alineas con el corazón de Dios, te vuelves un canal, y las oraciones que salen de ti no son tuyas, son del cielo. Son como flechas dirigidas por el Espíritu, cargadas de propósito y precisión. Isaías 55:11 confirma esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Una vez, mientras enseñaba sobre la oración en un pequeño grupo, una mujer se me acercó con lágrimas. Me confesó que llevaba años orando sin respuesta, hasta que una noche simplemente se quebró delante de Dios. No dijo nada, solo lloró. Y en los días siguientes, su familia comenzó a cambiar. Su esposo volvió a la iglesia. Su hijo dejó las drogas. Me miró y me dijo, esa fue la primera vez que sentí que oraba con el alma. Su historia es la historia de muchos, porque cuando el corazón habla más que la lengua, el cielo responde. Jesús mismo vivía esta conexión. Se apartaba constantemente a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 lo dice así. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él no buscaba el espectáculo, sino el rostro del Padre. Su vida de milagros no era resultado de fórmulas, sino de comunión continua. Los discípulos no le pidieron que les enseñara a sanar o a predicar, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Porque entendieron que todo nacía allí. A veces, queremos resultados sin relación. Queremos milagros sin altar, pero Dios me mostró que la oración no es un medio para conseguir cosas, es el medio para convertirnos en lo que Él diseñó. Es en la intimidad donde se forjan los ministerios, donde se revelan los llamados, donde nacen las visiones. No es casualidad que Moisés encontrara su misión frente a una zarza ardiendo, en soledad, ni que Elías escuchara la voz de Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Primero Reyes 19:12. El fuego verdadero no grita, transforma en silencio. La conexión invisible es, en realidad, la conexión más sólida, porque no depende de emociones ni de circunstancias. No necesita aplausos ni escenarios. Es la conexión que se mantiene cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando solo estás tú y Dios.
Es en ese lugar donde se afinan los sentidos espirituales, donde el alma aprende a callar para que el espíritu hable. En ese lugar se rompen cadenas, se cierran heridas, se restauran identidades. Cuando comprendí esto, mi oración dejó de ser una obligación y se volvió un refugio. Ya no era una tarea más en mi lista espiritual. Era el lugar donde me encontraba conmigo mismo, donde dejaba mis cargas, donde escuchaba respuestas que ninguna voz humana podía dar. Era el lugar donde sentía que todo tenía sentido, aun cuando nada parecía tenerlo afuera. Dios me mostró que esa conexión no se construye en un día, pero se fortalece con cada búsqueda sincera. Como dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No basta con buscar por rutina, hay que buscar con todo el ser, con hambre, con expectativa, con sed de eternidad. Y entonces ocurre el milagro. Dios se deja encontrar. No puedo decir que lo entendí todo de inmediato. Ha sido un proceso, un camino lleno de altos y bajos, pero cada vez que regreso a ese lugar secreto, siento que todo vuelve a su orden, porque la oración no solo mueve el cielo, también alinea la tierra. Cuando oras desde el Espíritu, no solo atraes milagros, te conviertes en uno. Y las almas que te rodean comienzan a notar que hay algo diferente. No es magia, es presencia. Es la evidencia de una vida conectada para la fuente. Y esa es la base de todo. Sin esa conexión invisible, cualquier oración se convierte en ruido, pero con ella, cada suspiro se vuelve una declaración profética, cada lágrima, una semilla de transformación, cada silencio, una adoración profunda. Porque la verdadera oración no es una transacción, es una transformación. Y una vida transformada por la oración se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Así comenzó para mí el descubrimiento de los secretos que Dios revela a los que buscan con sinceridad. No fue una fórmula, fue una relación. Y todo lo que vino después, milagros, palabras proféticas, salvación de almas, no fue el objetivo, sino la consecuencia natural de una vida encendida por la llama del Espíritu. Ahora entiendo por qué Jesús se apartaba, por qué los profetas se quebraban, por qué los apóstoles oraban sin cesar, porque habían encontrado esa conexión que no se ve, pero lo cambia todo. Y tú también puedes encontrarla. Solo necesitas una cosa: cerrar la puerta del mundo y abrirla del alma. ¿Estás dispuesto a entrar en ese lugar donde Dios te espera en silencio para hablarte con poder? Hay oraciones que ascienden como incienso y otras que se disuelven antes de cruzar el techo. No porque Dios no escuche, sino porque no todas las oraciones hablan el lenguaje del reino. El cielo tiene un idioma y no está formado solo por palabras, sino por una sustancia invisible llamada fe. Hebreos 11:6 nos lo deja claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este principio no es una teoría, es la base sobre la cual se activa toda intervención divina, porque Dios no responde a la elocuencia, sino a la fe impregnada en cada palabra que sale del Espíritu. En la dimensión espiritual, no basta con repetir frases aprendidas. El Espíritu Santo no se conmueve por la forma, sino por la profundidad. Jesús lo expresó con firmeza en Mateo 6, 7, 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esta advertencia revela una verdad esencial. La oración no es un ritual vacío, sino un acto de alineación espiritual. No se trata de decir mucho, sino de decir lo que el cielo reconoce como suyo. Dios me mostró que hay un lenguaje que Él no puede ignorar, porque nace del mismo Espíritu que habita en nosotros.
Romanos 8:15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este clamor no es simplemente una expresión emocional, es la evidencia de una identidad restaurada. Cuando oramos desde la certeza de que somos hijos, nuestras palabras portan autoridad. Ya no hablamos como mendigos, sino como herederos. Y esa diferencia transforma el peso espiritual de cada oración. El lenguaje espiritual no solo se compone de fe, sino también de obediencia. La palabra de Dios es la voz del Espíritu escrita, y cuando nuestras oraciones están saturadas de escritura, se alinean con el diseño eterno. Isaías 55, 10, 11 nos enseña: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta promesa no es solo una afirmación poética, es una ley espiritual. Cuando oramos con la palabra, la oración no solo sube, sino que regresa con fruto. El Espíritu Santo me mostró que muchas oraciones no son respondidas no porque estén mal intencionadas, sino porque están desconectadas del lenguaje espiritual. Piden lo que Dios nunca prometió, desean lo que el reino no respalda, claman desde la carne y no desde el Espíritu. Santiago 4:3 lo expone sin rodeos: Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta corrección no busca aplastar el deseo de clamar, sino purificar la fuente desde la cual brotan nuestras palabras. Porque cuando oramos desde la voluntad divina, toda resistencia espiritual es quebrantada. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que hablaron en ese lenguaje espiritual y activaron la intervención del cielo. Josué oró y el sol se detuvo. Elías clamó y el fuego descendió. Ana suplicó en silencio y su vientre estéril fue abierto. En todos estos casos, la oración fue más que palabras. Fue el eco de una fe que se alineaba con el propósito eterno. Santiago 5, 17 y 8 lo confirma. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este pasaje no solo exalta la fe de un profeta, sino que revela que una oración ferviente, nacida del Espíritu, tiene el poder de reconfigurar el mundo natural. Jesús enseñó con claridad cómo debía orarse para ser escuchados por el Padre. En Juan 14, 13-14 dijo: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en su nombre no es simplemente añadir una frase al final de la oración. Es orar con su carácter, con su corazón, con su misión. Es hablar como Él hablaría. Por eso, cuando nuestras palabras son reflejo de Cristo, se convierten en instrumentos de milagros. El nombre de Jesús no es un amuleto. Es una declaración de autoridad y sujeción. Hay un misterio en el lenguaje espiritual que muchos ignoran: su capacidad de romper estructuras internas antes de transformar circunstancias externas. Dios no responde únicamente para cambiar lo que nos rodea, sino para alinear lo que somos. Cuando nuestras oraciones están saturadas de ego, de orgullo o de ambición disfrazada, el cielo se calla. Pero cuando oramos desde la cruz, desde la renuncia, desde el deseo genuino de que su voluntad sea hecha, entonces los cielos se abren. Jesús lo modeló en el Getsemaní. En Mateo 26:39 oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa rendición es el clímax del lenguaje espiritual: hablar con sinceridad, pero ceder con humildad.
La intervención divina no es resultado de manipulación emocional, es fruto de una sintonía espiritual. Cuando el corazón del hombre se alinea con el corazón de Dios, ocurre algo invisible pero poderoso. El clamor terrenal toca el cielo y el cielo responde. Esta conexión no se logra con fórmulas, sino con transformación interior, como declara primero Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Uno de los mayores errores al orar es suponer que el poder está en la intensidad de la emoción. Pero el lenguaje del reino no se basa en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Marcos 11, 23, 24 dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave está en la certeza interior, no en el volumen exterior. No se trata de convencer a Dios, sino de estar convencido por Él. La oración efectiva es como una espada bien afilada, corta donde debe cortar, penetra hasta donde debe penetrar. Hebreos 4:12 lo explica así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando oramos con la palabra, no solo hablamos, sino que desatamos una operación divina en lo invisible. Cada versículo declarado con fe se convierte en herramienta de guerra, en semilla de vida, en fuego consumidor. El Espíritu Santo me enseñó que el lenguaje espiritual se aprende, se cultiva y se refina en la presencia de Dios. No nace de la emoción del momento, sino de una vida saturada de palabra, de adoración y de obediencia. El salmista lo sabía, por eso escribió en el Salmo 19:14: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta oración no es una petición, es una consagración. El lenguaje espiritual es eso, una forma de hablar que honra al cielo, que refleja la verdad, que exhala reverencia. Muchos desean ver milagros sin primero purificar sus palabras. Pero Jesús fue claro en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca, y si el corazón no ha sido rendido, las palabras serán huecas. Por eso, el Espíritu Santo no respalda oraciones nacidas en corazones endurecidos. Solo respalda las que brotan de un altar vivo, un altar donde el yo ha sido crucificado, donde la vanagloria ha sido consumida, donde solo queda la fragancia de Cristo. Este lenguaje no es algo que se domina con técnica, es algo que se recibe con transformación. Es el fruto de caminar con Dios, de meditar día y noche en su palabra, de aprender a escuchar antes de hablar, de rendirse antes de exigir, porque en el reino, la oración más poderosa no siempre es la más larga, sino la más pura. No siempre es la más elocuente, sino la más obediente. La Biblia no está llena de palabras para decorar nuestras oraciones. Está llena de promesas que deben ser proclamadas con fe. Está llena de decretos que deben ser activados con convicción. Está llena de instrucciones que deben ser obedecidas antes de ser citadas. Por eso, orar con poder no es recitar versículos sueltos, sino orar desde el entendimiento espiritual que solo el Espíritu Santo puede dar. Efesios 6:17 nos exhorta: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no se blande con fuerza humana, sino con una vida alineada al Espíritu. La intervención divina no es un evento aislado, es la consecuencia de una vida que ha aprendido a hablar el idioma del cielo. Y ese idioma no cambia, es fe, es verdad, es obediencia.
Es la voz del Hijo resonando en los hijos. Es el eco del reino en la tierra. Es la expresión de un corazón que ya no vive para sí, sino que se ha convertido en morada de Dios. Solo aquellos que habitan en esa dimensión pueden orar y ver abrirse los cielos, porque sus palabras no nacen de la necesidad, sino del Espíritu. No se lanzan al azar, sino que se plantan con propósito. Y cada palabra sembrada en el lenguaje de la fe cosechará milagros que exceden toda lógica humana, porque donde el Espíritu encuentra una voz alineada, allí desciende con poder. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo tome el control de tus palabras para que tu oración sea una extensión de su voluntad en la tierra? La oración que verdaderamente mueve el cielo no puede fluir desde un alma saturada. Cuando el corazón está lleno de orgullo, resentimiento, temores, afanes y autocompasión, la voz se quiebra antes de ser oída. No porque Dios sea sordo, sino porque la contaminación interior interrumpe la pureza espiritual. La Escritura enseña que el altar debe estar limpio para que el fuego descienda. Y no se trata de limpieza ritual externa, sino de una purificación profunda del alma. La oración que atrae milagros comienza donde termina el yo. Salmo 66, 18. Lo afirma con claridad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta verdad expone el mayor obstáculo para la oración efectiva: la falta de vaciamiento interior. Hay un ayuno más profundo que la abstención de alimentos. Es el ayuno del alma. Una renuncia voluntaria a todo lo que ocupa el lugar de Dios dentro de uno. Este tipo de ayuno no se mide por las horas que pasan sin comer, sino por la sinceridad con la que uno entrega su interior para ser purificado. Isaías 58, uno de los capítulos más reveladores sobre la verdadera espiritualidad, confronta con contundencia: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, doblar su cabeza como junco, y hacer cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados? Isaías 58, 5, 6. Este pasaje no habla de ritos externos, sino de una transformación interna, porque Dios no busca sacrificios visibles, sino corazones rendidos. La oración se eleva cuando el alma se vacía, cuando las emociones no resueltas han sido confrontadas, cuando los pensamientos ocultos han sido expuestos a la luz del Espíritu, cuando los deseos desordenados han sido crucificados. En Gálatas 5:24 se lee: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este acto no es simbólico, es espiritual. Cada deseo contrario al reino debe ser puesto en el altar. Cada pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Dios debe ser llevado cautivo. Segunda de Corintios 10:5. Enseña que se deben derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El alma que no ha sido vaciada ahora desde el ruido. La voz interior se llena de demandas no santificadas, de heridas no sanadas, de frustraciones no confesadas. Y ese ruido apaga la dirección del Espíritu. Romanos 12:2 ofrece el principio clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento es callar las voces internas que no provienen de Dios. Es permitir que el Espíritu reemplace las emociones humanas por una sensibilidad espiritual que distingue lo eterno de lo temporal. En los Salmos se encuentra el clamor de un hombre que entendió este principio: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este clamor no fue por cosas, sino por un interior restaurado.
porque cuando el alma está limpia, la oración se convierte en canal de gracia. Cuando el espíritu ha sido alineado, cada palabra tiene peso. Cuando el corazón ha sido quebrantado, la presencia de Dios responde con cercanía. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. El ayuno emocional exige renunciar al control. El deseo de manejar cada situación, de justificar cada emoción, de preservar cada argumento, debe ser soltado. Solo cuando el alma deja de resistir, el espíritu puede comenzar a obrar. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esta negación no es represión emocional, es redención del alma. El espíritu no ignora las emociones humanas, pero las somete, las redime y las transforma. Por eso, quien no aprende a negarse a sí mismo, tampoco podrá orar desde el espíritu. La estructura emocional no transformada puede disfrazarse de fe, puede aparentar entrega, pero aún estar gobernada por el miedo. Puede parecer adoración, pero estar motivada por inseguridad. Solo el Espíritu Santo puede desnudar estas intenciones y limpiarlas. Hebreos 4:13 lo expresa con solemnidad. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En la oración verdadera no hay espacio para máscaras. Dios no responde al personaje, responde al Hijo, y ese Hijo solo emerge cuando se ha vaciado de toda pretensión. El alma llena de heridas no sanadas también entorpece el fluir de la oración. El resentimiento, la amargura, el juicio oculto crean una barrera invisible entre el orador y la presencia divina. Marcos 11:25 advierte: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». El perdón no es una opción en la vida de oración, es una condición. No se puede interceder por otros mientras se guarda odio en el corazón. No se puede clamar por almas cuando se mantiene rencor en el espíritu. El corazón limpio es el canal por el cual fluye la compasión de Dios. El ayuno emocional es también una rendición del intelecto. Las estructuras mentales formadas por la lógica humana, por la autosuficiencia, por la necesidad de tener siempre una explicación, deben ser derrumbadas. La fe no niega la razón, pero la trasciende. Proverbios 3:5 enseña: «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Cuando el alma se apoya en su razonamiento, la oración se convierte en análisis. Pero cuando se rinde a la sabiduría del Espíritu, la oración se vuelve revelación. El vaciamiento interior requiere tiempo. No ocurre en una sesión rápida de oración. Requiere exposición prolongada a la presencia. Requiere meditación profunda en la palabra. Requiere silencio. El alma no se vacía con ruido. Se vacía cuando aprende a callar. Salmo 62:1 lo declara: «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación». Esta quietud es un acto espiritual. Es la disposición de esperar, de escuchar, de estar sin hablar, sin exigir, sin manipular. En ese silencio nace la verdadera oración. El ayuno emocional también implica dejar de alimentar las emociones con contenidos contrarios al reino. La música, los pensamientos, las conversaciones, los ambientes, todo lo que alimenta la carne, debilita el espíritu. Gálatas 6:8 advierte: «Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna». Quien desea orar con poder debe cuidar lo que alimenta su alma. No se puede buscar el fuego de Dios mientras se mantiene el alma entretenida con lo profano.
El vaciamiento exige separación, no como legalismo, sino como consagración. La recompensa de este proceso es incalculable. Cuando el alma ha sido vaciada, el espíritu fluye sin obstáculos. La oración se vuelve fuego, palabra viva, espada de doble filo. La atmósfera cambia. Las cadenas se rompen, la fe se activa. El clamor toca el trono, el cielo se mueve, porque donde hay un altar limpio, Dios envía su gloria. Levítico 9:24 lo confirma. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese fuego no baja sobre cualquier altar, solo sobre el que ha sido ordenado conforme a su santidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no buscadores de bendición, sino corazones disponibles, no voces ansiosas, sino almas rendidas, no oraciones perfectas, sino corazones quebrantados. El alma vacía es el recipiente donde el Espíritu Santo derrama su plenitud. Efesios 3:16-19 lo expresa, para que os dé ser fortalecidos con poder en el hombre interior y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa llenura no llega a un alma saturada de sí misma, solo llega al que ha sido vaciado por completo. La oración que atrae milagros y almas al Espíritu Santo no es ruidosa, ni vistosa, ni forzada. Es el fruto de un alma que ha aprendido a callar lo que no proviene de Dios, a soltar lo que no edifica, a renunciar a lo que impide el fluir. Es la oración de quien ha sido limpiado por dentro y se ha hecho disponible para lo eterno. El cielo responde con poder cuando encuentra un corazón así, porque en ese tipo de alma, el Espíritu Santo puede hablar, moverse y manifestarse sin interrupción. ¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu limpie lo que has guardado, desarme lo que has defendido y vacíe lo que has protegido? Solo cuando el alma es entregada, la gloria desciende. No todos los momentos son iguales ante los ojos del cielo. Hay tiempos marcados por una visitación especial, instantes en que la atmósfera espiritual cambia y el velo entre lo humano y lo eterno parece volverse más delgado. La oración que se eleva en esos momentos no es simplemente oída, sino que toca el trono con fuerza, porque el cielo tiene ritmos, tiene estaciones, tiene ciclos invisibles donde el Espíritu se manifiesta con un peso diferente. Quien discierne estas horas no ora desde la costumbre, sino desde la urgencia. No clama por rutina, sino por dirección divina. No se trata de superstición, se trata de discernimiento espiritual. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay momentos que no pueden ser ignorados. El amanecer, por ejemplo, ha sido siempre una hora de búsqueda. En Marcos 1:35 se dice que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él no eligió ese momento por accidente, sino porque sabía que el primer aliento del día tenía el poder de marcar todo lo que seguiría. Las primeras palabras que se elevan al cielo antes de que el ruido del mundo despierte, llevan consigo un poder inquebrantable. No hay interferencias, no hay voces cruzadas, solo un corazón y su creador. Las vigilias de la noche también están cargadas de poder espiritual. Es en la noche cuando el alma se vuelve más receptiva, cuando el silencio del entorno abre camino a una sensibilidad más aguda. Salmo 119, 148 lo dice de esta manera: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Las tinieblas exteriores no limitan al espíritu. Al contrario, es en medio de esa oscuridad donde se revelan las luces más profundas. Las oraciones que se hacen cuando todo calla tienen un eco distinto.
No son muchas, pero son precisas. No necesitan adornos, porque son crudas y verdaderas. El pueblo de Israel comprendía la importancia de los tiempos sagrados. Las horas del sacrificio, el momento del incienso, las fiestas establecidas por Dios no eran solo rituales, eran ventanas espirituales. Daniel lo sabía. Por eso, aún en tierra de cautiverio, mantenía su ritmo de oración. 3 veces al día doblaba rodillas sin importar las consecuencias. Daniel 6:10 revela: y 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No buscaba un horario cómodo, buscaba obedecer el tiempo del cielo, porque cuando tu oración se alinea con la hora espiritual correcta, las cadenas caen aunque estén reforzadas por decreto humano. La crucifixión misma sucedió en una hora señalada. En la hora 9, Jesús exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y poco después entregó el Espíritu. No fue casualidad. Todo el plan de redención se desarrolló en un calendario profético exacto, cada hora medida, cada instante cargado de cumplimiento. Si el sacrificio mayor ocurrió en una hora definida por el Padre, ¿cómo ignorar que nuestras propias oraciones pueden entrar en momentos en los que el cielo se abre con una receptividad única? El Espíritu Santo enseña a discernir estas horas. No siempre son marcadas por un reloj visible, pero se sienten en el espíritu. A veces se trata de una madrugada en la que el corazón se despierta sin razón aparente. A veces es una interrupción inesperada durante el día. A veces es un impulso urgente que no puede ser postergado. El error está en resistir ese llamado, en apagar esa alarma invisible que nos invita a entrar en lo secreto cuando Dios ha abierto la sala del trono para una audiencia especial. La Biblia habla de momentos señalados, como la hora de la oración en Hechos 3:1, cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora 9. Fue precisamente allí cuando un cojo fue sanado, no porque el milagro estuviera programado por los hombres, sino porque Dios ya había marcado ese instante en su plan eterno. Cuando un corazón dispuesto se presenta en la hora correcta, lo natural se encuentra con lo sobrenatural, y lo que era imposible se vuelve inevitable. No se trata de convertir el reloj en una cárcel, sino en una llave. Quien ignora las horas sagradas ora sin estrategia. Quien las honra entra por puertas que otros no ven, porque no es lo mismo clamar cuando el cielo ya está cerrado por distracción que hacerlo justo en el momento en que el Espíritu está convocando. Efesios 6:18 aconseja: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Velar no es solo permanecer despierto, es estar atento al mover del cielo. Es tener los oídos abiertos a la voz del Espíritu que susurra cuándo hablar, cuándo callar, cuándo clamar. En la dinámica espiritual, los momentos lo son todo. Jesús lloró ante Jerusalén porque no conoció el tiempo de su visitación. Lucas 19:44 lo deja claro. Y no conociste el tiempo de tu visitación. Ese es el riesgo: orar fuera de tiempo, vivir distraído cuando el cielo está activo, buscar señales cuando ya se han cerrado las puertas. Pero cuando el espíritu está alineado, cada día trae consigo una expectativa santa, una búsqueda vigilante, una obediencia exacta. Y cuando llega esa hora marcada por Dios, el alma no duda, no demora, no razona, se postra y responde. Hay milagros que no han descendido porque fueron buscados en horas sin cielo. Hay clamores que aún esperan respuesta porque no fueron pronunciados cuando el Espíritu convocaba. Pero también hay intercesores que han aprendido a moverse en las horas de oro, en los amaneceres donde todo se siembra, en los silencios de la noche donde el Espíritu sopla. Y es en ese terreno donde se reconoce el tiempo divino, que las oraciones dejan de ser palabras y se convierten en llaves que abren lo eterno. La oración más poderosa no es la que pide por uno mismo,
sino la que se levanta por otros. La intercesión verdadera es un acto de guerra espiritual, donde se lucha no por comodidad, sino por salvación. No nace del interés, sino del quebranto. El que intercede se coloca en medio del peligro espiritual de otro, como un muro entre la perdición y la misericordia. Es en ese lugar donde el alma se vuelve instrumento del Espíritu y cada palabra se convierte en lanza, cada clamor en un llamado que arrastra vidas de las tinieblas a la luz. Ezequiel 22:30 lo dice con dolor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios sigue buscando a los que estén dispuestos a ponerse en la brecha. La intercesión no es solo un acto de compasión, es un sacrificio espiritual. Requiere carga, requiere visión, requiere disposición a sentir el peso del otro. No se puede interceder sin ser tocado por el dolor ajeno. Romanos 9:2-3 revela el corazón del apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Este nivel de oración no puede fabricarse, solo puede nacer del Espíritu. No se trata de repetir nombres, sino de cargar almas. No se trata de mencionar necesidades, sino de gemir por destinos eternos. Cuando el Espíritu Santo inspira la intercesión, lo hace con autoridad. No es un susurro temeroso, es un decreto firme. No es una esperanza vaga, es una guerra frontal. Judas 1:23 lo describe así: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Esa es la tarea, arrebatar del fuego. No con gritos, sino con fervor. No con desespero, sino con poder. Cuando se ora por almas, el lenguaje cambia. Ya no se ruega por bendiciones, se clama por rescate. Ya no se busca un favor, se libra una batalla. Y esa batalla se gana en el espíritu, antes de verse en lo natural. La Escritura muestra que el destino de muchos cambió porque alguien intercedió. Moisés se interpuso entre Dios y un pueblo rebelde. Números 14:19 muestra su clamor: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. No apeló al mérito del pueblo, sino a la misericordia divina. Esa es la esencia de la intercesión: no justificar al hombre, sino exaltar la compasión de Dios. Quien intercede no argumenta desde la justicia humana, sino desde el amor eterno. Por eso tiene acceso a un favor que otros no pueden provocar, porque habla desde la cruz, no desde la razón. El Espíritu Santo gime dentro de los que están dispuestos a cargar la urgencia del cielo. Romanos 8:26 declara: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este no es un lenguaje estructurado, es una expresión del alma que ha sido tomada por la carga divina. Y cuando el Espíritu intercede a través de un creyente, el infierno tiembla. Porque no es la voz humana la que se escucha, sino el eco de una voluntad celestial expresada con autoridad. Allí no hay duda, solo cumplimiento. No hay vacío, solo propósito. No hay espera, solo obediencia. La intercesión eficaz es perseverante. No se detiene con la falta de respuesta inmediata. No se rinde ante la dureza del corazón por el cual se clama. Lucas 18:7-8 presenta esta firmeza espiritual con claridad. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Esa constancia es señal de fe, porque quien clama por una alma sin cesar demuestra que ha sido impulsado por algo mayor que la emoción. La perseverancia en la intercesión no es terquedad, es obediencia activa al Espíritu. Hay oraciones que han abierto cárceles espirituales. Hechos 12 relata cómo mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No fue un gesto simbólico, fue una movilización espiritual
que provocó una intervención angelical. Así también ocurre cuando la Iglesia intercede por almas que están encadenadas por el pecado, por la opresión, por la ceguera espiritual. No hay prisión que resista una intercesión constante y ferviente. No hay muro que se mantenga en pie ante una oración inspirada por el Espíritu. La carga por las almas no puede ser opcional en una vida de oración madura. Primera de Timoteo 2:1-4. Instruye con firmeza, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo del Padre debe ser el motor de nuestras palabras. La voluntad divina no es que algunos encuentren la salvación, sino que todos la conozcan. Y esa voluntad se manifiesta cuando los hijos de Dios interceden hasta que la salvación llegue. La intercesión también provoca liberación. En Marcos 9:29, Jesús dijo: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Hay ataduras que no se rompen con palabras genéricas. Hay influencias demoníacas que solo ceden ante la presión espiritual ejercida por una vida de oración sacrificial. La intercesión que rompe cadenas no se improvisa. Se construye en el altar, en la rendición, en la intimidad. Y cuando se levanta, es imposible ignorarla, porque se convierte en un terremoto invisible que sacude estructuras demoníacas y hace retroceder toda tiniebla. El que intercede debe estar dispuesto a ser usado. No se ora por las almas desde la distancia. El Espíritu puede tomar al intercesor y convertirlo en respuesta. Puede enviar a quien ora hacia aquellos por quienes ora. Puede alinear circunstancias para que la intercesión se vuelva encuentro, la palabra se vuelva acción y la compasión se vuelva instrumento. Isaías 6:8 resume este llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La oración que arranca almas no teme ser enviada. No busca evitar el campo de batalla. Está dispuesta a moverse con la nube. No se puede orar por las almas sin pasión. No se puede interceder por los perdidos sin sentir el latido del cielo. La salvación no es un evento, es una urgencia. No se trata de números, se trata de eternidades. Judas 1:22-23 recuerda: y a algunos que dudan, convenced, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esa es la responsabilidad, esa es la carga, esa es la oración que el Espíritu Santo honra. Porque cuando un hijo de Dios intercede con un corazón encendido, el cielo no se queda quieto. Hay oraciones que abren los cielos al instante. Otras parecen golpear un muro invisible. Pero hay una verdad que sostiene al intercesor fiel. Ninguna oración que brota desde la fe permanece sin respuesta. Aunque no lo veas aún, aunque nada se mueva por fuera, aunque parezca que el cielo está cerrado y que el Espíritu guarda silencio. La constancia espiritual no es una estrategia humana, es una postura del alma que ha aprendido a permanecer de pie, aun cuando no hay señales. Es la firme decisión de orar no porque todo cambia, sino porque Dios no cambia. Gálatas 6:9 lo declara sin rodeos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios no ignora la oración constante. Al contrario, la honra con milagros en el momento exacto. El problema no está en que el cielo no escuche, sino en que el hombre moderno no sabe esperar. Queremos resultados sin raíz, cosechas sin siembra, respuestas sin perseverancia. Pero el reino se mueve en ciclos eternos. El que ora sin cesar entra en esos ciclos. Toca puertas invisibles, gana guerras que parecen no existir, planta semillas que solo florecen cuando el tiempo de Dios madura. Romanos 12:12 nos ordena: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta constancia no es pasiva, es una fuerza invisible que mueve los cielos.
En la parábola de la viuda persistente, Jesús reveló una de las llaves más poderosas para atraer intervención divina. En Lucas 18:8, habla de una mujer que, sin cansarse, rogaba a un juez injusto. Y aunque aquel juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, respondió por la insistencia de aquella mujer. Entonces Jesús concluye: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta parábola no es un relato para inspirar emociones pasajeras. Es una advertencia espiritual. El que no persevera se queda a las puertas del milagro. La constancia espiritual no es testarudez humana. Es sensibilidad a los tiempos del reino. Es la madurez que entiende que Dios responde según su diseño y no según la ansiedad del hombre. Quien desarrolla esta dimensión en la oración deja de medir sus resultados por el calendario. No se rinde porque pasaron días, meses o años, porque sabe que el Espíritu está operando incluso cuando parece que nada sucede. Hebreos 10:36 lo afirma con certeza: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La sequía espiritual no es un castigo, es un terreno que exige fidelidad. En esos tiempos donde no hay emoción, donde la presencia parece lejana, donde la rutina amenaza con enfriar el fuego, es allí donde la constancia se vuelve una prueba de identidad. El que es hijo, permanece. El que ha nacido del Espíritu no vive de sensaciones. No ora por estímulos externos, sino por verdad interna. Job 13:15 expresa la voz de un alma que ha entendido esto: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. La fe constante es una ofrenda que arde incluso en el altar del silencio. El Espíritu Santo me reveló que los cielos más cargados de milagros son aquellos que han sido golpeados con oraciones constantes. Como el profeta Elías, que después de declarar la lluvia, subió al monte, se inclinó hasta el suelo y oró. No una vez, no dos. 7 veces envió a su siervo a mirar, y solo en la 7ª vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Primera de Reyes 18:44 relata: a la 7ª vez dijo: he aquí una nubecilla, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Esa nube fue el principio del rompimiento, pero sin constancia, esa promesa habría quedado en el silencio del cielo. La oración constante forma carácter. No solo transforma lo que se pide, transforma al que pide. Alinea los deseos, refina las motivaciones. El que ora con perseverancia es confrontado por dentro. La misma repetición de su clamor lo lleva a examinar su corazón, a purificar su intención, a santificar su lengua. Por eso, el que ora mucho, ama más, porque ha sido moldeado en el fuego lento de la espera. Salmo 41 lo dice con firmeza: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia activa el oído de Dios, no porque Él no escuche desde el principio, sino porque honra la fe que no retrocede. La constancia espiritual es una señal de intimidad. El que persevera en oración no lo hace porque necesita algo, sino porque ha entendido que en la búsqueda está el tesoro. El milagro llega como consecuencia, pero la recompensa mayor es la presencia. La constancia transforma la necesidad en comunión, y esa comunión es la que cambia el destino, como lo hizo con Ana, que oró sin cesar por un hijo y terminó dando a luz al profeta Samuel. Su oración no fue impulsiva, fue sostenida. No fue una reacción, fue un compromiso espiritual. Primera de Samuel 1:12 lo registra. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el alma que ha sido entrenada en la constancia se vuelve peligrosa para el infierno, porque no se detiene con obstáculos, no se paraliza con retrasos, no se confunde con el silencio,
sabe quién es, sabe a quién ora y sabe que la respuesta viene. Santiago 5, 7, 8 nos llama a esa espera. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. El que afirma su corazón no vive fluctuando con las circunstancias. Permanece, persiste, persevera. Las lluvias espirituales no son accidentales, son provocadas. El cielo responde a la perseverancia que ha roto el ciclo de la duda, la inconstancia y el desánimo. Cuando Dios encuentra una voz que no se apaga, un altar que no se enfría, una fe que no se diluye, entonces responde con poder. Malaquías 3:10 lo expresa con claridad. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esa promesa no es para los que comienzan, es para los que terminan. El Espíritu Santo busca intercesores que no dependan de la emoción, sino de la convicción, porque solo ellos podrán sostener el fuego cuando el viento sea contrario. Solo ellos podrán ver milagros cuando todo indique lo contrario. Solo ellos permanecerán de pie cuando muchos hayan abandonado la oración, porque han aprendido que la oración constante no solo cambia lo externo, transforma lo eterno. Apocalipsis 5:8 revela que las oraciones de los santos son como copas de oro llenas de incienso. Cada clamor es un aroma. Cada perseverancia, un depósito. Y cuando la copa se llena, el cielo responde. Hay milagros retenidos esperando una última oración. Hay cielos cargados, listos para romperse en lluvia, si tan solo no se detiene el clamor. Hay almas al borde de la redención, esperando que alguien no se canse de interceder. Hay promesas que parecen lejanas, pero que se activan cuando el espíritu permanece firme. Por eso, no es tiempo de rendirse. No es momento de retroceder. La constancia es la señal de los que han entendido que el reino se manifiesta no con fuerza humana, sino con fidelidad espiritual. Cuando el alma se decide a orar con constancia, se activa una dinámica celestial que trasciende los sentidos. Ya no se trata de sentir, sino de saber. No de ver, sino de creer. No de recibir, sino de permanecer. Porque el que permanece termina viendo la gloria. El que no se cansa de clamar, verá abrirse los cielos en su tiempo exacto. Y cuando eso ocurra, no habrá duda. Fue la constancia la que hizo llover milagros en el tiempo seco. La oración que transforma no se limita al secreto del cuarto, ni al instante del clamor. Es una forma de vida que permanece abierta, como un altar que nunca se apaga. El Espíritu Santo no busca oradores de momentos, sino hogares convertidos en habitaciones de gloria. Y hay un misterio que muchos no consideran. La atmósfera espiritual no se construye solo con palabras, sino con la vida misma. Porque cada decisión fuera del lugar de oración también ora. Cada acto de obediencia también clama. Cada respuesta guiada por el Espíritu también abre los cielos. Lo que Dios me mostró no fue solo un conjunto de secretos para orar mejor. Fue una llave para vivir en continua conexión con lo eterno. Porque los milagros no son solo resultados, son manifestaciones de un reino que encuentra espacio en la tierra cuando alguien se dispone a vivir como altar. Y las almas no se salvan solo por predicaciones, sino porque una atmósfera los convence, los toca, los envuelve. La oración que atrae al Espíritu Santo no siempre se escucha, pero siempre se percibe. Porque donde alguien ora de verdad, algo cambia para siempre. La oración más poderosa no es la que busca una respuesta, sino la que se convierte en respuesta. El que ora desde la rendición se vuelve canal. El que ora desde el Espíritu se convierte en presencia viva. Y ese es el mayor secreto. No orar para que Dios venga, sino orar hasta que Él permanezca.
no clamar para recibir, sino clamar para ser transformado en morada. Porque el verdadero propósito de la oración no es que el cielo nos escuche, sino que el cielo nos habite. Hay una dimensión donde orar ya no es una acción, es una condición. No se trata de cuánto se dice, sino de cuánto se porta. El que lleva la presencia no necesita explicar. La atmósfera lo hace todo. Y cuando el espíritu encuentra una vida así, los milagros son una consecuencia inevitable. Porque donde él se siente en casa, no hay nada imposible. ¿Estás listo para convertirte en altar vivo y no solo en voz pasajera?